YouTube es una plataforma que los creadores de contenido no podemos menospreciar. Y bueno, en consecuencia de este nuevo podcast diario, te voy a contar cuál es mi nueva estrategia allí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, que si escuchaste el episodio anterior sabrás que aquí comienza la nueva tanda de episodios, mi nueva maratón de grabación. Y también en el episodio anterior, en el resumen de la experiencia de haber grabado estos 15 episodios, estos 15 primeros podcasts diarios, te había comentado que tenía que definir mi estrategia de YouTube, que la de audio, de subir un podcast todos los días, de lunes a viernes, lo tenía claro, subir todos podcasts con pequeñas píldoras de contenido de lunes a viernes. Tenía que ver cómo replicar esto en YouTube, porque hasta ahora, de un tiempo a esta parte, todos mis contenidos, todos los contenidos que yo genero, o casi todos, pero te diría en un 98% de los contenidos que genero en formato audio, están también con imagen. Algunos pensados para ser consumidos en video y otros no, pensados para ser consumidos en audio, pero están en YouTube también. Bueno, luego ya hablaremos de qué impacto, qué resultados me han dado esas cosas, porque también tengo muchas cosas. Este año me ha tocado navegar mucho por los confines de YouTube. He aprendido muchas cosas nuevas, me he enamorado de la plataforma, pero no he podido todavía poner en práctica parte de todo esto que te contaré más adelante. Lo que te quiero contar es que ya decidí qué hacer con Todo por un Daily en YouTube, y no es una estrategia que te vaya a aconsejar porque estoy seguro que es la estrategia incorrecta, pero es la estrategia que yo puedo seguir, la que me puedo comprometer a generar este contenido. Es decir, hace un par de años atrás, o tal vez un año atrás, hubiera considerado publicar este podcast, un podcast diario, para darle impacto al feed, para darle impacto a mi marca personal, para generar nuevos suscriptores en mi newsletter, y por la simple razón de compartir todas estas experiencias que voy teniendo con el podcasting y que me dan ganas de compartirlas con ustedes. Me hubiera enfocado en hacerlo en audio, hacer el trabajo que hacemos todos, que es publicarlo en una plataforma y redireccionarlo a todas, y luego compartir los enlaces en redes sociales, ¿no? Hablar del podcast, darlo a conocer y todo lo que uno tiene que hacer, la página web, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero ahora no podemos despreciar a YouTube. El tema es que lo que te había dicho, no puedo, si bien estos podcasts, si los grabara en video, son muy cortitos, ya me duplicaría lo que es el tiempo de edición y también de programación, porque una cosa es programar todo en Mumbler para que se vayan publicando, y otra cosa es programar en Mumbler y además en YouTube, que encima, porque la plataforma es así, tiene esa potencia, te hace optimizar la descripción, buscar las etiquetas, las palabras clave, los videos relacionados, los cartelitos que te salen al final de la pantalla. Bueno, es bastante complejo, que está buenísimo, me encanta, pero no para hacer un podcast diario como este, ¿no? Pero digo, no puedo menospreciar YouTube, lo que te decía al inicio, no puedo permitirme que este contenido no esté en YouTube. Primero, porque YouTube genera mucho descubrimiento de podcast, sobre todo en video, pero en cierta forma es el segundo buscador más utilizado después de Google. Bueno, tal vez el tercero ahora con todo lo que está pasando con ChatGPT. Pero lo importante acá en este tema es que de un tiempo a esta parte, YouTube también permite la incorporación de podcast a través de feed. Es decir, como esto que hacemos nosotros, que yo publico mi podcast a Mumbler y luego le doy el feed a iVoox, a Spotify, y ellos lo absorben, ¿no? Y replican, se llevan todo su contenido a sus plataformas también. Ahora en YouTube se puede hacer lo mismo. Antes había que generar un contenido para YouTube. Es decir, si yo grababa este audio, luego lo tenía que convertir en video, aunque más no sea con la portada del podcast, sin ninguna animación, ni video, ni imagen, nada. Ahora ya no es necesario hacer, era doble trabajo, era la parte de audio y la parte de video, aunque no grabaras video, ¿no? Si querías estar en YouTube. Lo he hecho un tiempo, luego decidí encender la cámara, y ahora YouTube permite incorporar podcast solamente con el feed. Es decir, vos llevas el feed, yo saco el feed de Mumbler, se lo doy a YouTube, hago 3 o 4 clics, configuro un poquitito, y YouTube se encarga de llevar todos los episodios del podcast de que está alojado en Mumbler a YouTube, y lo tiene ahí para reproducir en su plataforma, con la particularidad de que copia todo: la descripción del podcast, el título, el número, el audio, la portada, absolutamente todo lo que yo haya puesto en Mumbler, YouTube se lo lleva. Entonces
es un trabajo que se hace una sola vez y el contenido se va publicando de manera diaria, lo mismo que se va publicando en Mumbler y en el resto de las plataformas también en YouTube, por lo cual no podía permitirme no estar. Pero ya estoy viendo que este podcast se va a alargar, pero te quería poner bien en contexto por si no estabas al tanto de estos cambios que hay ahora en la plataforma de YouTube. ¿Cómo hacerlo? En Mumbler tenemos una explicación, un tutorial paso a paso en el texto, en el blog, sobre cómo llevar tu podcast a YouTube, si no lo sabes, a través del feed. Y yo tengo pendiente, que de hecho lo iba a hacer con Todo por un Podcast, un tutorial, pero al final no lo hice porque me quería apurar y no quería perder tiempo haciendo tutorial, así que lo haré en algún momento para otro podcast. ¿Cuál es el problema? Que Todo por un Podcast, el podcast, ya está en YouTube. Entonces, ya está en YouTube porque yo subía los videos, ¿no? De la entrevista que hice con David Plaza, de los podcasts que yo publiqué, de la entrevista que hice con las chicas de Vira Vira. Bueno, todos esos ya están publicados en Todo por un Podcast en YouTube. Y ahora, si yo hago este proceso de llevar, o tengo que borrar esos videos, que no los quiero borrar porque ya tienen reproducciones, ya tienen visualizaciones, ya tienen seguidores, pero si hago esto, algunos episodios de Todo por un Podcast, los primeros podcasts que están publicados en este feed antes de que fuera daily, también están publicados en YouTube en video. Es decir, que cuando yo le di el feed a YouTube para que se lleve mi podcast, para que empiece a publicar allí mi podcast, estos episodios van a aparecer duplicados. Una versión en video en YouTube, hecha para YouTube, y una versión en audio con la portada solamente, que es la que YouTube se está llevando de Mumbler. Bueno, esta es la decisión que tuve que tomar, de darle el feed a Mumbler y soportar, aguantar o bancarme que mi contenido aparezca duplicado en YouTube. ¿Y por qué hice esto? Porque Google Podcast ha dejado de funcionar y Google quiere que toda la gente que usaba Google Podcast, que yo era uno de esos, se vayan a YouTube Music a escuchar podcast. Si vos, como yo, escuchabas en Google Podcast y en vez de descargarte Podchaser, Pocket Cast, Podcast Addict o cualquier otra aplicación, te vas a escuchar podcast a YouTube Music y buscas Todo por un Daily no te iba a aparecer, porque la versión de Todo por un Podcast que te iba a aparecer hasta antes de lo que yo hice era la versión en video, en donde no estaba subiendo los podcasts diarios en video. Entonces tuve que sacrificar esta cuestión de que mi contenido aparezca duplicado, porque prefiero que el contenido en audio, estos podcasts diarios, estos 16 episodios de Todo por un Daily que se han publicado hasta el día de hoy, aparezcan también en YouTube Music. Así que es muy probable que si buscas esto Todo por un Daily en YouTube, Todo por un Podcast en YouTube, te aparezcan algunos episodios duplicados. Es decir, ¿qué va a pasar cuando yo haga mi próxima entrevista que no esté incluida dentro de estos daily? Haga un próximo podcast largo de 40 minutos, de 50 minutos en video acá en Todo por un Podcast. Bueno, va a pasar una vez más que va a aparecer duplicado. Va a aparecer la versión de audio que YouTube se lleva de Mumbler, la que va a estar publicada en este mismo feed, y la versión en video que voy a publicar de manera nativa directamente en YouTube. Es una práctica no recomendada, pero como siempre pienso, como siempre aconsejo aquí también, de hacer una forma de crear contenido que sea asegurable de poder continuar en el tiempo, ¿no? Que puedas tener constancia en tu creación de contenido, fue la que yo evalué, que aunque no es la más conveniente para mis contenidos, para las reproducciones, las visualizaciones de mi contenido, porque se están compitiendo entre sí, sí es la más conveniente para asegurarme que este podcast diario tenga presencia tanto en YouTube como en YouTube Music.